Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a tratar todo lo que tenéis que saber de cara a este gran premio en el circuito de las Américas. Tenemos vídeos, tenemos declaraciones, tenemos explicaciones y todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguna parte e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo por Fernando Alonso y las palabras que ha dado después de lo que fue esa clasificación shootout, que fue un jarrón de agua fría, porque como os comentamos después de la clasificación shootout y ya después de la carrera al sprint, después de la clasificación shootout os dijimos de que Aston Martin mejoraba, pero ese era el ritmo que habíamos llegado a ver. En la carrera al sprint se ha visto que encima el ritmo en tanda larga sigue siendo malo. No llega a ser como la simulación que nos dijo Albert Fábrega, que la tratamos también aquí en el canal, donde indicaban que por lo menos en tanda larga sí que van a ser ese quinto equipo. Les costó igualmente en la carrera al sprint y es que se han reproducido muchos problemas que vamos a hablar ahora en un pelín más adelante. Pero básicamente expectativas por parte del propio Fernando Alonso, que os vamos a poner sus propias declaraciones llenas, enteras. Lo que dice Alonso es que no cree que vayan a puntuar. Dice que partiendo desde el 17º lugar, si en la carrera al sprint partían 12º y acabaron 13º, pues desde el 17º está muy complicado. Pero es que ese es el problema, que encima en tanda larga siguen teniendo problemas y lo vimos con un Stroll que tuvo que abandonar. Más adelante os explicaremos qué es lo que le acabó ocurriendo. Pero esa es la predicción de Fernando Alonso, que ni ayer puntuaron ni hoy conseguirán tampoco llegar a los puntos en la carrera grande del domingo, lo cual encima va a suponer que a McLaren les va a pasar, por supuesto, en el Mundial de Constructores. Yo ya os lo había dicho esto, que era muy posible que ocurriera este fin de semana, pero no es que encima les vayan a pasar, pero quizá la diferencia siga siendo mínima, es que les van a superar, que lo mismo les meten más de 10 puntos incluso. Así que esa es la predicción de Fernando Alonso, por lo menos manda un mensaje hablando acerca de México y no es esperanzador, simplemente lo que dice es que esperan en México que pudiendo ya hacer todas las pruebas, porque os recuerdo que el problema principal del Aston Martin que ha tenido este fin de semana es los problemas que tuvieron en los libres 1 y con una única sesión de entrenamientos libres no han conseguido configurar el monoplaza a la perfección. Siguen diciendo que el problema no está en las mejoras y no está en el monoplaza, sino que no han podido configurarlo, por lo que espera que en México por lo menos puedan rendir al ritmo que de verdad tenga el Aston Martin, debido a que ahí sí que tendrán 3 sesiones de entrenamientos libres, más pruebas con las actuales mejoras y espera que así sea. Aunque os digo también que, por ejemplo, para la recopilación de datos, México no es el mejor circuito por la altura sobre el nivel del mar que está el circuito, que es una altitud muy alta, por lo que la densidad del aire cambia y no son los mejores datos para recoger en ese sentido. Por eso os hemos indicado en muchas ocasiones que, en mi opinión, tenía que salir Alonso desde el pit lane y Fernando Alonso ha dejado caer que podría llegar a salir desde el pit lane en el día de hoy. Por lo menos en el momento en el que se está grabando este vídeo no ha sido confirmado, pero así más o menos lo dejó caer Fernando Alonso ayer, sobre todo indicando que le da igual salir desde el pit lane y que tienen que afrontar ya la carrera para que sean unas 56 vueltas donde se pueda conseguir hacer algo, porque el ritmo no está ahí, porque en la carrera el sprint no es esperanzador como para pensar que va a conseguir llegar a los puntos. Entonces van a hacer 56 vueltas que, si no haces algo distinto, son 56 vueltas tiradas a la basura, por lo que él deja caer que, por lo menos en su opinión, por lo menos lo que él mismo haría si tuviera la decisión sería salir desde el pit lane. Estas son las palabras de Fernando Alonso. Hola Fernando, hoy era muy complicado llegar a la zona de puntos. Sí, 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 la verdad es que hemos sido poco competitivos desde la FP1 en las dos cronos y ahora en carrera tampoco ha cambiado nada y muy lentos, demasiado lentos y sin ritmo, así que 0 puntos hoy, mañana saliendo aún más atrás, posiblemente 0 puntos también, así que un fin de semana doloroso, ¿no? de asimilar, pero bueno, hay que intentar aprender, hacer las máximas vueltas, dar al equipo toda la información posible y en México con más free practice intentar un poco optimizar mejor el coche, que creemos que es uno de los hándicaps que tuvimos este fin de semana, ¿no? Al no tener vueltas en los libres, creemos que el coche puede dar más de sí y no lo hemos optimizado. Al final tratar de aprender, ¿no? Esas vueltas, como dices, para tener un poco de conocimiento para las próximas, pero aún así la carrera mañana también complicado para los puntos. Sí, muy complicado. Yo creo que si hoy saliendo el 12 hemos acabado el 13, mañana saliendo el 17,
será difícil coger ningún punto, así que es frustrante. Dormir hoy o salir mañana a la carrera sabiendo que las posibilidades son muy bajas, pero bueno, como digo, es lo que toca. Discutiremos también si es mejor aprender algo y tocar el setup o salir desde el pit, cualquier cosa que nos sirva algo de utilidad este fin de semana, ¿no? Porque dar mañana 56 vueltas solo por darlas se antojan largas, pero bueno, hay fines de semana mejores, otros peores. Este es uno de los malos y hay que apretar los dientes y estar con el equipo. Pero y es lo que os sigo diciendo, es decir, Aston Martin siguen indicando que los problemas no han sido de las mejoras. Este fin de semana introdujeron 4 mejoras, una en el suelo, una en el beam wing, una en el difusor y otra en la tapa motor. Confían mucho en estas mejoras porque es el primer paso para el cambio de dirección que iba a haber en 2024, pero el fallo que hubo en los frenos, que no tiene nada que ver con las mejoras, pero porque es que además no es que vayan especialmente más rápidos, no es que hayan traído una mejora en los frenos ni nada por el estilo, por lo que no tiene sentido que estas mejoras que han introducido sean los problemas que han generado en los frenos, es decir, que el problema no han sido esas mejoras y no se han podido comprobar. Por parte del equipo Aston Martin siguen indicando eso, siguen indicando que el problema no ha estado en las mejoras, estas las propias palabras en las que nos lo decía Pedro de la Rosa. Problemas en la Libres 1, no hemos podido optimizar los reglajes. Si me preguntáis cómo van las piezas nuevas, que seguro que estáis ahí, pues sinceramente no sabemos hasta cuánto podemos mejorarlas, ¿no? O sea, porque realmente tenemos un reglaje tal cual hemos empezado aquí, es lo que llevamos, no hemos podido jugar con las alturas, que es básico en estos fondos planos, pero a partir de aquí pues vamos a ver qué podemos aprender hoy. Estamos en parque cerrado, no se puede tocar el coche, eso es un hándicap muy importante en un fin de semana de sprint, lo sabíamos, pero había que traer todo lo que podíamos lo antes posible. Tuvimos el problema de los frenos que nos ha costado bastante, sobre todo en este aprendizaje que estamos viviendo con todas las piezas que estamos trayendo de fábrica en el último momento, ¿no? Si tuviera que hacer una predicción para esta carrera en Estados Unidos para Aston Martin, todo esto siempre y cuando no salgan desde el pit lane cambiando configuraciones, porque si hacen eso, pues el ritmo puede cambiar, por supuesto, pero si no hacen eso, mi predicción no es como Alonso, que Fernando está indicando que no van a puntuar, ha dicho que van a ser 2 carreras sin puntuar. Mi predicción es que no acaba ninguno, porque viendo lo que le ocurrió a Lance Stroll ayer en 20 vueltas, nuevamente con los frenos, reproduciéndose ese problema que tuvieron en los libres 1, y tenían menos carga incluso de combustible y el coche pesaba menos, yo creo que ni uno de los dos Aston Martin, a no ser de que cambien configuración, va a acabar hoy la carrera en Estados Unidos, porque van a volver a tener esos problemas en los frenos y van a volver a tener problemas de degradación, el ritmo no ha sido bueno, es decir, es un fin de semana nefasto, que habrán tenido problemas con esa configuración por los libres 1, que habrán tenido todo lo que quieran, pero este fin de semana desde luego es para borrar. Además de todo esto, pues tenemos la explicación del propio Albert Fábrega sobre esos problemas en el freno, que es lo que os digo. Viendo esta explicación, mi conclusión es: no van a acabar la carrera, porque es que esos problemas en los frenos se van a reproducir, si el propio Albert Fábrega casi que lo llega a decir. La verdad es que si no hubiera habido el problema de ayer, te diría que esto es bastante normal y que por tanto quizás el problema de frenos es de otra índole, no es una sobretemperatura, porque cuando hay sobretemperatura vienen mucho más llenos de polvo, de carbono, y me extraña mucho porque tampoco el depósito estaba muy lleno. Si se reproduce el problema que tuvieron de sobrecalentamiento de ayer, mañana con el depósito lleno hay que hacer algo. Porque si el de Stroll se ha quedado por el camino, mañana los dos no llegan a la vuelta 10, porque con el depósito lleno, obviamente el esfuerzo que se requiere en los frenos es mucho mayor al de hoy, se genera mucha más temperatura y por tanto hemos visto ahora cómo Mike Crack iba rápidamente hacia dentro del box, también McCulloch, uno de los ingenieros jefes del equipo, supongo para identificar el problema y para enseguida tomar medidas para mañana, porque si no va a ser complicado que terminen la carrera. Lo peor de este Aston Martin, sin duda, es que es un coche que no sabemos, no va a rendir bien, especialmente bien como hizo a principio de temporada, pero no sabemos dónde va a rendir por lo menos un poco mejor.
¿Por qué? Porque a principio de temporada, por lo menos, después de ver el rendimiento que habían tenido y dónde habían sido sus fuertes y sus malos, sabíamos que, por ejemplo, Italia no iba a ser el mejor fin de semana, Bélgica tampoco lo hubiera sido, Japón tampoco lo iba a ser. Es decir, ese tipo de circuitos nos los podíamos prever, pero sí que Singapur tendría que haber sido un buen fin de semana, tendría que haber sido un buen fin de semana también, por ejemplo, Hungría, y no lo ha sido. El problema con el desarrollo de este AMR23 es que ha pasado de no tener ni siquiera fuertes, porque por lo menos, oye, Alpine no tiene tampoco un fuerte para estar siempre peleando por podios en un circuito determinado, pero en un circuito van mejor y hay un circuito en el que va peor y sabemos cuándo va a ocurrir eso. En el caso de Aston Martin, no, y no estoy diciendo, por supuesto, que Alonso estuviese mejor en Alpine, que yo ya he visto esos mensajes en redes sociales, para nada. Pero el problema que tiene ahora mismo el AMR23 es que es muy inestable. Y un fin de semana, por ejemplo, donde no debían de haber rendido bien, fue Qatar y rindieron mejor de lo esperado porque estuvieron ahí peleando frente a Ferrari. Es decir, ese es el problema que yo le encuentro a este AMR23, que no sabemos exactamente dónde van a rendir bien. ¿Lo harán bien en las 4 carreras después de Estados Unidos que todavía faltan? Pues es que no lo sabemos, porque es que lo mismo llegan a México y vuelan, como que llegan a México y vuelven a ser el 9º equipo. Así que veremos qué es lo que ocurre con el caso del equipo Aston Martin. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz. Carlos Sainz se la jugó en el día de ayer, saliendo con esos neumáticos blandos, pero yo la verdad que esa estrategia sigo sin entender por qué hay pilotos que la hacen para las carreras al sprint porque no funciona. Lo vimos claramente en Qatar. Qatar, por supuesto, sí que fue un extremo mayor y lo hemos vuelto a ver en la sprint de Estados Unidos, pero es que ocurre siempre lo mismo. El que sale con blandos, oye, gana un terreno muy grande en las primeras vueltas, pero luego pierde mucha velocidad. Si luego puedes defenderte, oye, quizá te sale bien. A Sainz no le salió del todo mal, perdió luego posición con Norris y con Checo, pero podría haber llegado a ser peor, pero por la velocidad del Ferrari pudo mantenerse. Pero lo que sí que dice Carlos y cree que es una clave que tiene después de haber hecho esa carrera de sprint es que ahora cuenta con un neumático medio más que sus rivales no tienen. En una carrera que se estima que va a ser de 2 paradas, eso le puede venir bastante bien a Carlos Sainz para usar quizá 2 medios y un neumático duro en el Gran Premio de Estados Unidos. Además, partiendo desde la 4ª posición, ayer ya decía Carlos Sainz que tenía una buena posición de salida para el domingo y efectivamente lo será con ese mejor elección de compuestos de neumáticos que puede llegar a hacer, puede ser que veamos un buen ritmo de Carlos. Aún así, lo único que no es esperanzador es el ritmo luego en tanda larga, porque no solo Carlos, sino también Charles Leclerc, pasadas las vueltas les costaba mucho con la degradación. Han seguido teniendo ese problema, yo os dije que aquí iban a rendir mejor y desde luego en clasificación lo han hecho, pero en ritmo de carrera están siguiendo sufriendo. Y ahora os hablamos al respecto sobre Leclerc y demás, pero por parte de Carlos incluso lo ha llegado a decir, ¿no? Que la carrera al sprint se convirtió alrededor de la vuelta 7 de las 19, empezó a ser ya nuevamente una carrera de defensa, que dice que incluso está acostumbrado porque es que este año en Ferrari les está ocurriendo eso prácticamente cada carrera, porque tuvieron un momento en Italia, Singapur y Japón donde la degradación mejoró bastante, pero a partir de Qatar no hubo degradación que valiera porque todos iban igual, pero más allá de ahí, luego todo el año han tenido ese problema de degradación y en Estados Unidos también lo está. Estas son las palabras de Carlos Sainz. Carlos, ¿qué tal? Modo ataque, hiciste algo original, goma roja y a por todas. Bueno, a por todas media vuelta, luego ya el resto fue defendiendo y mirando por los retrovisores toda la carrera. La verdad que creía en un momento que me iba a ir muy para atrás y luego al final he podido aguantar la posición con Russell, algo bueno que hay que analizar porque claramente hemos sido el único equipo que ha visto que la blanda podía ser medio decente y claramente no lo ha sido, ¿no? Así que algo que analizar y ver ahí y nada, ya concentrarnos en mañana. Tenéis mucha información para mañana, da la sensación de que quien esté delante puede aguantar. Bueno, ¿se puede hacer algo también original? Sí, ahora hay que centrarse en ver qué podemos hacer mañana con las estrategias y las ruedas que tenemos. Tenemos muchas ruedas nuevas ya de cara a mañana, que debería ser positivo y bueno. Ahora sí, hay para mí más que nada analizar por qué pensábamos que la soft iba a ser buena y antes de esos fines de semana sprint intentar, aunque no haya long runs, intentar adivinar mejor cuál va a ser la mejor rueda, que quizás hoy no lo hemos hecho. Aún así has hecho buenas defensas. Sí, bueno, llevo defendiendo todo el año, así que voy cogiendo práctica, pero en carrera no hago otra cosa que defender con este coche, así que no, al final vas cogiendo práctica y perfeccionando tu técnica de defensa.
Y os decía sobre Charles Leclerc, yo antes de que diera comienzo la carrera del sprint, saliendo desde la segunda posición, lo que decía es, Leclerc tiene que demostrar que su ritmo de carrera va a ser bueno para conseguir aguantar esa primera posición, aunque Verstappen venga remontando. Sabemos que Verstappen iba a ser más rápido, pero tenía que demostrar que ya que Verstappen sale sexto, ibas a tener el ritmo suficiente como para acabar consiguiendo mantenerlo. Pues la realidad es que Leclerc no tiene ese ritmo. Lo vimos en el día de ayer y Verstappen no va a tener complicaciones para acabar consiguiéndole adelantar. Los únicos que podrían llegar a pelear por la victoria son dos. Uno lo hablaremos al final del vídeo, pero el otro es justo el que sale al lado de Charles Leclerc en el día de hoy. Lando Norris, que sale desde esa segunda posición, y desde luego el ritmo en tanda larga es mucho mejor. El de McLaren tiene una mejor gestión de neumáticos y por lo tanto debería de ser uno de los pilotos que sean capaces. Aún así, su ritmo no es extremadamente bueno como el segundo de los que vamos a hablar, que está al final del vídeo. Por si queréis saltar directamente a él, ya os lo voy a decir, yo os voy diciendo que es el último tema que vamos a tratar, pero por parte de Norris por lo menos es mejor que Leclerc, así que el objetivo que tiene que tener el británico es conseguir el adelantamiento en la primera vuelta e intentar escaparse. Si consigues hacer eso y rezando a que Verstappen tenga alguna complicación intentando adelantar a pongamos el caso Russell, que está quinto, Sainz, que está cuarto, tenga alguna complicación de ese sentido, podría llegar a pelear Norris por esa primera victoria, pero el ritmo de los Red Bull es aplastante. Y por parte de Checo Pérez ha hablado de que necesita más ritmo del que demostró en la sprint. Consiguió remontar, acabando en un quinto lugar, pero el ritmo que demostró no va a ser suficiente para que hoy, partiendo desde una posición tan atrasada como es el noveno lugar, vaya a poder remontar hasta las posiciones de podio, que son al final las que quiere para seguir cosechando puntos. Eso lo ha dicho el propio piloto mexicano, indicando que además necesitan encontrar una solución a la degradación que está teniendo, porque tiene una degradación altísima, muy alta en comparación además con su compañero de equipo, aunque sí que es verdad que el estado de sus neumáticos con el que salió en la carrera de sprint eran peor que las de su compañero, pero eso es lo que el propio piloto mexicano nos destaca como para esta carrera, diciendo que necesita mucho más ritmo si quiere esa remontada. Está bastante complicada conseguir remontar, así que veremos qué es lo que consigue hacer Checo Pérez. Checo, modo ataque, ha sido divertido, ha habido emoción, dime cómo lo has visto porque parecía interesante. Sí, fue interesante, ¿no? Pensaba que iba a poder hacer un poco más de progreso, pero degradé un poco rápido, un poco más que Lando, y eso me perjudicó un poco, ¿no? No pudimos llegar con los Ferrari tan pronto como queríamos. Está todo muy junto, pero la información es buena para mañana y yo creo que mañana se puede luchar todavía más arriba. Sí, mañana es una carrera larga por delante, entonces todavía hay mucho por hacer y creo que tendremos una buena idea, ¿no?, de lo que fue el día de hoy para mañana, unas condiciones muy similares, entonces tenemos bastante por analizar. Gracias. Y el piloto que no tuvo rival fue Max Verstappen. Sí que es verdad que al principio de la carrera el sprint sufrió un poco, incluso con un Hamilton que no se le despegaba del DRS, un Lewis que estaba reportando por radio de oye, se está saliendo, que es porque estaba oliendo sangre, pero con el paso de las vueltas ya estabilizada un poco su degradación en el caso de Verstappen y en el caso del resto de pilotos empezaba a incrementarse. Max fue con el cuchillo entre los dientes, fue a machete y acabó a 9 segundos de Lewis Hamilton, yendo como poco, es decir, la peor vuelta de Verstappen a medio segundo más rápido que Lewis Hamilton. Verstappen, por supuesto, partiendo desde esa sexta posición, ha quedado bastante claro que el ritmo de clasificación de los Red Bull era más pobre y lo hemos visto porque han tenido problemas, pero quizá han configurado directamente el monoplaza para ese ritmo de carrera que es aplastante. Y partiendo desde la sexta posición, Verstappen tiene todas las papeletas para conseguir ganar esta carrera y ser la primera vez en Austin que un piloto gana sin salir desde la primera o la segunda posición, porque en 10 ediciones que se ha disputado el Gran Premio de Estados Unidos, en las 10 ha ganado 5 ocasiones el primero y 5 ocasiones el que salía en segundo lugar. Así que Verstappen tiene todas las papeletas para romper esa racha, conseguir igualar además su récord del año pasado de más victorias en un mismo año, consiguiendo 15 esta temporada. Ya lo logró el pasado año, que era la temporada de la Fórmula 1 de la historia con un piloto que lograse más victorias en un mismo año.
superando a Michael Schumacher, que tenía 13, y a Sebastian Vettel, que también las tenía. Lo logró poner en 15 y lo va a igualar aún faltando 4 carreras, además de conseguir su victoria número 50 y estar aún más cerca de Alain Prost por ser el cuarto en la historia de la Fórmula 1 con más victorias. Eso es lo que va a conseguir Verstappen si consigue esa remontada partiendo sexto, qué ritmo tiene, y el único piloto, os habíamos hablado de Norris, pero el único piloto que yo creo realmente que tiene ritmo para pelear frente a Verstappen es Lewis Hamilton. Hamilton parte tercero, demostró tener claramente más ritmo que Leclerc, pero también tiene más ritmo que Norris. Yo creo que es el único piloto que puede llegar a pelear por esa victoria frente a Verstappen, siempre y cuando, y poniéndonos en la misma condición, que como en el caso de Norris, se distancie un poco en las primeras vueltas y Verstappen tenga alguna complicación adelantando a Sainz, adelantando a Russell, alguien por el estilo. Si eso ocurre, sí que puede llegar a tener esa oportunidad. Mercedes ha demostrado tener un ritmo muy superior al que habíamos visto en carreras anteriores, con las mejoras en el fondo que han introducido y un ritmo de carrera muy bueno. Aún así, Hamilton lo ha dejado bastante claro, diciendo que el ritmo de Verstappen es inalcanzable. Eso llegó a decir después de la carrera al sprint, que como os digo, en las primeras vueltas fue el único piloto capaz de mantenerle el tipo, pero un poco pasada ya la degradación, llegando esa degradación a los neumáticos medios, empezó a perder ese tiempo. Así que es el único que yo creo realmente que puede llegar a esa pelea por Max Verstappen, pero aún así lo va a tener bastante claro. Más allá de ahí, Hamilton acabó bastante contento con su propio ritmo en tanda larga y volvió a agradecer al equipo el gran trabajo que han realizado introduciendo estas mejoras, que son las primeras, como ya os contábamos en el día de ayer, que Hamilton dice que realmente ha sentido esa mejoría. Han traído varias actualizaciones a lo largo de estos 2 últimos años, con un cambio en Mónaco impresionante de concepto, pero ahí tampoco cambió tanto el feeling, el balance del monoplaza. Ahora dice que el balance en sí no ha cambiado, pero la sensación sí que es de ir mucho más cómodo y mucho más rápido. Estas son las primeras mejoras pensadas para ese 2024, unas mejoras antes de un cambio de concepto que debería de llegar en el W15 para asemejarse mucho más a Red Bull. Son muy buenas sensaciones, veremos qué es lo que consiguen hacer el próximo año en ese sentido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos. No va a ser el último vídeo del día. Por supuesto, os vamos a traer el resumen del Gran Premio de Estados Unidos, pero además vamos a intentar a lo largo de la tarde traeros un vídeo con respecto a las estrategias, que se estimula que va a ser una estrategia de 2 paradas, con respecto a la parrilla de salida y cualquier novedad que haya en las últimas horas. Así que es posible que no sea el último vídeo antes de la carrera al sprint. Por lo que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios, por cierto, tus opiniones sobre todos los temas que hemos hablado y quién crees que ganará esta carrera en Estados Unidos. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.